sobre los vasos tiroideos y aumenta el tamaño. El bocio endémico también es causado por bociógenos ambientales como los que se tienen en la yuca, que contiene tiocianatos, o los vegetales crucíferos como la col bruselas, el repollo, la coliflor, y incluso la leche en las regiones donde existan bociógenos en el pasto. Aunque raros, los defectos hereditarios de la síntesis también pueden producir un bocio difuso. Como la función tiroidea está conservada, los bocios suelen ser asintomáticos, es decir, no tienen ni hipo ni hipertiroidismo. Entonces, las pruebas de laboratorio que sirven para determinar y excluir que un paciente tenga pues, justamente hipo o hipertiroidismo. En la deficiencia de yodo, la T3 total es baja y la T3 y la TSH son normales y la T4 total es baja. Entonces, ahí hacemos el diagnóstico de un déficit de yodo. En cambio, cuando se observa T3 y T4 normales y una TSH baja, se hace el diagnóstico de un hipertiroidismo subclínico. Entonces, en el caso del déficit pues, de yodo, hay que hacer la sustitución de yodo y de pronto el paciente puede decidir también por operarse, ¿no? Y obviamente luego de la cirugía quedará hipotiroideo y habrá que dar sustitución hormonal de por vida. Si se detecta un hipertiroidismo subclínico, eso usualmente se ve en adultos mayores y en ese caso la recomendación es administrar yodo radioactivo. Con eso pues la glándula deja de funcionar, disminuye de tamaño, igualmente habrá que dar sustitución de hormona por el resto de la vida. Veamos ahora lo que es un bocio multinodular no tóxico. Se presenta hasta en el 12% de adultos, es más frecuente en mujeres y su prevalencia aumenta con la edad. Es común en las regiones con déficit de yodo, incluso por deficiencias genéticas en las que no hay deficiencias de yodo. También puede ser enfermedades autoinmunes que intervengan en su patología. La mayoría de pacientes son eutiroideos. El bocio se desarrolló en años y se detecta fácilmente a la exploración física. Más bien puede producir síntomas de compresión, como dificultad para tragar o la compresión traqueal o la plétora, como vimos en el caso del retroesternal. Estos bocios sintomáticos suelen ser muy grandes o tener áreas fibrosas que causan compresión. Cuando de pronto se presenta un dolor repentino en uno de estos bocios, hay que pensar en que pudo haberse tratado de una hemorragia dentro de un nódulo o que puede ser una neoplasia. Entonces, al examen físico se aprecian los nódulos de diferentes tamaños, ¿no? Y suele haber una desviación de la tráquea si uno de los dos lóbulos está más crecido. Entonces, suele darse terapia de reemplazo hormonal, es decir, con levotiroxina, para suprimir la TSH, que es quien hace que crezca la glándula. Se empieza con dosis bajas, usualmente de 50 microgramos al día, y se va vigilando la concentración de TSH, que se trata de que esté en un nivel menor a 1. Hay que tener cuidado porque a estos pacientes, si se les administra yodo, por ejemplo, para
un contraste iodado, pues puede producirse lo que se llama el fenómeno de Jod-Basedow, que es un hipertiroidismo transitorio producido por la estimulación hacia los nódulos. Entonces, se tratan pues con yodo radioactivo, que suprime el crecimiento tanto de los nódulos como de la glándula, y es posible reducir hasta la mitad del tamaño de estos bocios. Pero puede optarse también, si es que no hay un buen resultado, por la cirugía. Pasamos a revisar ahora lo que es el bocio multinodular tóxico. Es un bocio con autonomía funcional. Se presenta clínicamente con un hipertiroidismo subclínico, es decir, casi sin síntomas, solo por el resultado del laboratorio, la TSH baja, o un hipertiroidismo leve. Es frecuente ver en adultos mayores que se presentan con fibrilación auricular. Entonces, cuando a un paciente se le detecta una fibrilación auricular, siempre hay que hacer pruebas de hormonas tiroides, aunque no se vea el bocio como tal. Pueden también quejarse de palpitaciones, taquicardia, nerviosismo, temblores y pérdida de peso, y justo luego de haber una exposición reciente al yodo, como hemos comentado, usualmente por contrastes iodados. Entonces la TSH está baja, la T4 libre es normal o un poco aumentada, y siempre la T3 es mayor que la T4 porque hay la conversión periférica de T3 a T4. Entonces al eco pueden detectarse nódulos aislados y se realiza punción en cuanto haya alguna sospecha por las características del nódulo. Entonces, si el resultado de la citología de la punción es indeterminado o hay sospecha de malignidad, pues se va a cirugía. Los pacientes se les prepara para la cirugía, siempre debe ir eutiroideo, se les da antitiroideos de síntesis, pero los ancianos o pacientes graves con poca esperanza de vida, pues no hay que esperar que ocurra una remisión espontánea, y probablemente para ellos está indicado el yodo radioactivo. En cuanto a un nódulo solitario, pues es funcionalmente autónomo, es decir, ya no depende de que crezca de la TSH. Entonces, la tirotoxicosis o hipertiroidismo pueden ser leves y puede el nódulo no tener clínica de la enfermedad de Graves, es decir, no hay exoftalmos, ni la taquicardia, ni el nerviosismo, que pueden ser las claves en la enfermedad de Graves. Está indicada igualmente la ablación con el yodo radioactivo, que logra corregir hasta en 75 pacientes a los 3 meses, y a los 5 años 10% de estos pacientes se vuelven hipotiroides y van a requerir terapia hormonal. También se puede hacer una ablación con etanol, o está ahora más en boga esta ablación percutánea térmica con radiofrecuencia bajo guía ecográfica, con muy buenos resultados. Este es un ejemplo del estudio que se hace, ¿no? Dirigido con eco. Pues aquí está la aguja, aquí está un nódulo que sería de carácter mixto, aquí tiene el líquido coloide y aquí tiene la parte sólida. Entonces justo es para recoger células de este sitio. Entonces, punción, aspiración con aguja fina, que es muy útil en el diagnóstico. Entonces, cuando se tiene un nódulo solitario, pues se realiza la punción con aguja fina. Si es que no es diagnóstica, la primera prueba se repite la punción, y si es benigno, si es quístico, pues es decir, si es coloide, se aspira, ¿no es cierto? Y de pronto recurre por más de 3 ocasiones, está indicado ya la cirugía. Si el nódulo resulta
como se dice aquí, el coloide. Entonces hay que considerar darle hormona tiroidea para que no siga creciendo. Pero si continúa creciendo, pues entonces si hay síntomas de compresión, se envía a cirugía. Si el resultado de la punción aspiración con aguja fina es sospechoso de lesión folicular, es decir, que hay indicios de malignidad, bueno, anteriormente se hacía, ¿no? Esto ya ha caído en desuso, es la gamografía, hay sospecha, pues va a cirugía. Con sospecha o con malignidad directa, pues se va a la cirugía. Entonces, las clases más frecuentes de carcinoma de tiroides está el carcinoma papilar, el folicular, bueno, que son células foliculares, pero con cambios neoplásicos, el carcinoma de células de Huxley, el medular de tiroides, el anaplásico, incluso puede haber linfoma. Pues esto obviamente el tratamiento de cirugía y yodo radioactivo. Vamos ahora a revisar un caso para seguir desarrollando la patología de la vasculatura y ateromatosis. Se trata de una mujer de 68 años que presentó una isquemia cerebral transitoria a los 64 años. Ella dijo que tuvo una parálisis transitoria del hemicuerpo derecho que se superó en menos de 24 horas. Por eso se hizo ese diagnóstico. Entonces, le realizaron un eco cardíaco que descartó el origen cardioembólico. Inicialmente había referido a la paciente que no recordaba si le hicieron o no un Doppler carotidio, pero a la final se logró ver que sí, el reporte decía que tenía ateromas en la carótida común, pero sin estenosis significativa. Y desde entonces, la paciente toma diariamente clopidogrel, 75 miligramos en la mañana, y atorvastatina, 40 miligramos en la noche. Entonces, ella está preocupada porque siempre que va a la consulta de cardiología, le dicen que suspenda la atorvastatina que de verdad está tomando. Pero en la consulta de neurología le dicen, tiene que seguir tomando la atorvastatina. Entonces, ese es el motivo de consulta y preocupación de la paciente, ¿no es cierto? De que suspende o no suspende la atorvastatina. En la revisión de sistemas se detecta que tiene reflujo gastroesofágico y ella usa magaldrato masimeticona cuando tiene molestias. Al examen físico tiene una presión normal, frecuencia cardíaca normal, no hay fiebre y satura 90%. No se aprecian latidos visibles ni se auscultan soplos a nivel carotidio. El corazón y pulmones están normales y también los pulsos centrales y periféricos son adecuados. Entonces, en base a lo que vamos a seguir revisando en teoría, pues ustedes, esta es la tarea de esta semana, qué es lo que van a recomendar a la paciente. La preocupación de ella, como hemos dicho, es que sigue o no tomando la atorvastatina. Entonces, en el transcurso de la presentación ya se verán las opciones. Entonces, la aterosclerosis, pues recordemos que todos los vasos, excepto los capilares, pues están compuestos, ¿no?, de las tres capas, son la íntima, que está revestida por el endotelio, la muscular y la adventicia. Entonces, la arteriosclerosis denota el engrosamiento de la pared arterial y la pérdida de elasticidad, y se reconocen tres patrones generales, que es la arterioloesclerosis, que afecta sobre todo a las arterias pequeñas y arteriolas, y lógicamente causan isquemia. La otra es la esclerosis o enfermedad de Mockenberg. Aquí se ve
Esta es una radiografía simple lateral y se ve la tibial posterior calcificada, ¿no? Esta es la enfermedad de Mockenberg o esclerosis medial, pues se caracteriza por esta calcificación de la capa media, es decir, de la muscular. Ocurre habitualmente después de los 50 años de edad y es común ver en diabéticos. Entonces, estos depósitos calcificados no son obstructivos, ¿no? Porque pues no se reduce la luz y de pronto no haya más relevancia clínica que el hallazgo incidental. Entonces, hay factores de riesgo para el desarrollo de la aterosclerosis, unos que no son modificables o constitucionales, como ser el antecedente familiar, que es el factor de riesgo independiente más significativo. La edad, hay que considerar que la carga aterosclerótica aumenta progresivamente con la edad y suele alcanzar una masa crítica con manifestaciones clínicas entre los 40 y 60 años. Respecto al sexo, pues los hombres con relación a las mujeres, ¿no? En la premenopausia, pues la mujer está protegida contra la aterosclerosis, pero en la posmenopausia pues se pierde la protección de los estrógenos principalmente y entonces el riesgo aumenta rápidamente e incluso puede superar al de los hombres. En cuanto a los factores de riesgo modificables, pues tenemos la dislipidemia. El mayor riesgo se asocia con el aumento de las lipoproteínas de baja densidad, ¿no es cierto?, que son las aterogénicas, y la disminución de las lipoproteínas de alta densidad, que son las que, diríamos, sacan el colesterol de la pared vascular. Entonces, si estas están disminuidas, no se tendrá esa función. Entonces, ¿cómo puede pues, modificarse esto? ¿No es cierto? Con dieta, obviamente, el ejercicio regular, el consumo moderado de alcohol, ¿no es cierto? Se recomienda, pues, el vino, como de la dieta mediterránea, y el uso de estatinas que revisaremos luego. En cuanto a la hipertensión, ¿no es cierto? Tanto la diastólica como la sistólica aumentan el riesgo, no solo de cardiopatía isquémica, sino en todo el organismo, hasta un 60%. Igual el consumo de tabaco, de por lo menos un paquete diario por 10 años, entonces este duplica la muerte por cardiopatía isquémica o igual eventos cerebrovasculares. Y la diabetes mellitus por sí sola acelera la aterosclerosis, ¿no es cierto?, por la resistencia a la insulina. Entonces hay más frecuencia de infartos de miocardio, de eventos cerebrovasculares y de gangrena de extremidades, especialmente pues del pie diabético. Entonces, ¿qué pasa? También para recordar, ¿no es cierto?, que es lo que primero se forma la estría grasa. Entonces, son las lesiones tempranas compuestas por acumulaciones en la íntima de macrófagos, de linfocitos, como está aquí, espumosos, y células del músculo liso que sobresalen ligeramente en la luz vascular. Hay que saber que no todas estas estrías progresan a placa, ¿no?, que es pues la placa ya característica de la ateroma o placa fibrograsa. Es pues una lesión con engrosamiento de la íntima de este color blanco amarillento. Estas capas están compuestas por un casquete superficial fibroso que contiene células del músculo liso, también las células inflamatorias que hemos hablado, y una matriz extracelular densa dispuesta sobre estos agregados de células necrosadas, los lípidos, el colesterol, los vasos sanguíneos pequeños incluso que
proliferan aquí en la íntima y la media. Entonces, la mayoría de estas placas suelen ser asintomáticas por décadas, hasta que de pronto se manifiestan por uno de los siguientes mecanismos, sería la estenosis o la trombosis. Entonces, en el caso de la estenosis, pues se limita el flujo sanguíneo hacia los tejidos, causando sea atrofia o infarto, dependiendo del grado y progresión de la estenosis y de las demandas metabólicas de estos tejidos afectados. Entonces se produce un estrechamiento lento y progresivo de la luz vascular por la acumulación gradual de la matriz de la placa. Entonces, en los estadios iniciales existe una remodelación de la media vascular y por eso puede pues, conservarse a veces el diámetro luminal. Pero cuando llega a un 70% de obstrucción o estenosis, esto se llama la estenosis crítica, es decir, el 70% ha sido ya afectado. Entonces el aporte vascular ya suele ser inadecuado para cubrir las demandas de los órganos y sobreviene la isquemia. Entonces otra cosa que pasa pues es, digamos, el cambio agudo en la placa, ¿no es cierto? Hay una erosión y se rompe y entonces puede haber una hemorragia en su interior, lo que hace pues que se expanda el volumen y aumenta la estenosis. Cuando la placa se rompe, la sangre pues puede exponerse al contenido altamente trombogénico, ¿no? del interior de la membrana basal, lo que da lugar a una trombosis vascular parcial o completa. En la mayoría de casos pues se producirá un infarto, ¿no es cierto?, por estas zonas. Y hay que recordar, claro, que no es necesario que se llegue pues al 100%. Hemos dicho que con el 70% ya de la estenosis hay vía clínica. Entonces aquí, recapitulando, ¿no es cierto?, cómo normalmente están las capas en el endotelio normal, luego empieza la estría grasa, ya se hace la placa, entonces la placa puede estabilizarse y como hemos dicho, por la remodelación, pues no perder la luz o la placa seguir creciendo y romperse, obstruir, trombosarse, aquí reducir la luz y causar isquemias. Entonces, hablando de las carótidas, entonces, ¿qué clínica se produce? Entonces, recordemos que los infartos cerebrales pueden ser de origen cardioembólico, es decir, que se formó un coágulo, usualmente en la aurícula izquierda por una valvulopatía mitral, y eso aparece una fibrilación auricular que hace que el coágulo pues, se desprenda y llega hasta al cerebro. También puede ser el otro origen pues arterotrombótico, es decir, la placa de la que hemos hablado se desprenda y viaja desde la carótida hacia el territorio distal cerebral causando el infarto. También puede ser, aunque con menos frecuencia, pues el infarto puede deberse a anoxia isquémica, que usualmente se ve en pacientes que han estado hipotensos por algún tiempo, o al estado hipercoagulable, como es el ejemplo del síndrome antifosfolipídico. Entonces, recordemos también que puede manifestarse, ¿no es cierto?, como una isquemia cerebral transitoria o como un evento cerebrovascular completo. Entonces, claro, tenemos muchas imágenes que hacemos aquí, el Doppler carotidio, ¿no es cierto?, eco con el flujo normal y aquí la alteración incluso por el Doppler color que puede verse. Aquí están diciendo que hay una estenosis significativa, entonces imagínense con mayor del 90% sigue siendo suboclusivo, o sea, no
ha ocluido totalmente. También en imágenes, pues aquí está una angiotacarotidia en la que se ve, ¿no es cierto?, una estenosis preoclusiva, o sea, la disminución de la luz y luego la oclusión, ¿no es cierto?, en la porción proximal de la carótida interna, provocado por una placa que está en un corte, pues se ve casi que no hay luz ya. También se puede hacer pues angioresonancia, ¿no es cierto? Entonces, con el gadolino como contraste, entonces se muestra la estenosis, aquí igual, mayor del 90%, pues pasa como un hilito nomás por aquí, ¿no? El contraste. Y el gol estándar es pues la angiosustracción digital. Esto es porque es parte del intervencionismo, entonces van las guías, va el contraste, entonces aquí se realiza tanto en forma diagnóstica como tratamiento, ¿cierto? En un solo tiempo. Ahora, para el tratamiento clínico, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes con la enfermedad oclusiva carotidia, pues pueden haber presentado el evento cerebrovascular transitorio o ya definitivo, ¿no? Entonces, la mejor manera de prevenir, pues, es controlando los factores de riesgo que hemos hablado, ¿no es cierto? El tabaquismo, la hipertensión, la obesidad. Entonces, controlando estos factores de riesgo, actividad física regular, ¿no? El control de la glucosa en los diabéticos, entonces, y el consumo, como hemos dicho, pues lo que hay que evitar es el consumo excesivo, pero se permite el consumo incluso regular de vino. Entonces, aquí hay un acróstico, cómo se hace la prevención secundaria de infarto cerebral, se llama BLASTED, ¿no? B de presión sanguínea, es el control de la presión arterial, L de la lipoproteína de baja densidad, ASA por la aspirina y los antiplaquetarios que se utilizan, la S del stroke o ictus o infarto, que hay que hacer un manejo, rehabilitación tanto físico o ocupacional, y en aquellos que tienen afasia, pues de lenguaje. La T de la telemetría que se utiliza para el monitoreo a distancia del ritmo cardíaco, la E de la ecocardiografía que nos dará el diagnóstico de si es o no de origen cardioembólico el infarto, y el Doppler para ver el grado de estenosis carotidia e incluso en los pacientes diabéticos, como hemos dicho, la aterosclerosis acelerada que puede haber. Entonces, la medicación, estamos hablando de la prevención, ¿no es cierto? Entonces se utilizan antiplaquetarios en ateromatosis, sea sintomática o no. Es decir, por A o B se ha hecho un estudio y se encuentra ateromatosis, aunque el paciente no haya presentado isquemia cerebral transitoria, pues mejor, pero ya está la enfermedad. Entonces se realiza con aspirina de inicio 325 miligramos en las 24 o 48 iniciales aquí, y luego será 81 miligramos de mantenimiento. Ahora, el usar el clopidogrel o la combinación aspirina-dipiridamol, no contamos aquí con esta, pero se puede conseguir, pues tienen ventaja en la prevención secundaria, ¿no es cierto? Ventaja sobre la aspirina sola, pero la terapia dual, es decir, debe ser seleccionada porque obviamente aumenta el riesgo de hemorragia, y mientras más adulto sea el paciente, pues más riesgo tiene. En cuanto al uso de estatinas, entonces estas son las indicaciones. En menores de 75 años, sin problemas para el uso de estatinas, es decir, que no haya factores de riesgo para que condicionen su lesión, ¿no es cierto? Pacientes que tengan problemas musculares o articulares o que tomen medicación potencialmente que con
la unión a las estatinas puede dar toxicidad, entonces se puede utilizar la terapia de alta densidad con atorvastatina de 40 a 80 miligramos o rosuvastatina de 20 a 40 miligramos. Esto hablamos de los menores de 75 años. Para los mayores de 75 años o que haya un riesgo en la seguridad del uso de estatinas, entonces se da la terapia de moderada intensidad. Entonces, con atorvastatina a menor dosis, ¿no es cierto? De solo 10 a 20 miligramos, rosuvastatina también solo de 5 a 10, y aquí se puede utilizar simvastatina de 20 a 40 miligramos o pravastatina de 40 a 80 miligramos. Recuerden que la paciente del caso presentado, pues, digamos, es menor de 75 años, ¿cierto? Y ella tuvo una isquemia cerebral transitoria, no tiene origen cardioembólico y, claro, tiene ateromas, pero tiene ateromas no crítica, no sin estenosis crítica. Entonces, según estas son las recomendaciones, toma o no toma. ¿Qué recomiendan ustedes? Entonces, en cuanto al intervencionismo, ¿no es cierto? Que, claro, una de las opciones es la endarterectomía, ¿no es cierto? Va a cirugía el paciente, pero con el riesgo. ¿Cuál es el riesgo de que si el ateroma está en la carótida común, hay que clipar tanto la carótida interna, ¿no? Y eventualmente, pues si no tengo una buena circulación colateral adentro, puedo producir más daño que beneficio. Entonces, usualmente lo que se hace es más intervencionismo, pero igual, ¿cierto? Si el ateroma está en buena hora en la carótida interna, entonces, claro, siempre hay que proteger porque eventualmente, ¿cierto? Se desprende parte de la placa y ese momento se hace un infarto. Entonces, siempre hay que poner la seguridad, se pasa el alambre, la obstrucción y se tiene una canasta para recuperar de pronto lo que se pueda soltar de la placa y para que no se embolicie hacia el cerebro. Entonces luego se colocan pues los stents y se permeabiliza la arteria. Entonces aquí se está viendo antes del procedimiento, ¿no? La tremenda estenosis y ya luego pues con el stent colocado. Entonces puede de pronto también haber complicaciones del intervencionismo, como está, puede pues haber espasmo, ¿no? Puede haber, eso también es una de las cosas que puede haber un vasoespasmo reflejo y cerrarse la otra carótida, entonces que puede dar problemas. Entonces a veces se rompe la placa, en el momento de pasar el alambre o al colocar el stent. Entonces, y puede incluso volver a trombosarse, como sucede en las coronarias. Vamos a revisar algo de los aneurismas. Entonces, recuerden que son dilataciones vasculares anómalas. Un aneurisma verdadero está rodeado por las tres capas de la pared, como he dicho, la íntima, la muscular y la adventicia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pueden ser? Esto puede, ya sea el aneurisma, puede afectar a una, dos o las tres, pero generalmente están comprometidas las tres. Estando aquí el vaso normal, entonces en el aneurisma falso, en cambio, pues, o pseudoaneurisma, ¿no es cierto? Es más bien un hematoma extravascular que se comunica con el espacio intravascular, porque parte de la pared se ha perdido, se ha hecho un hueco, entonces sale, se forma un hematoma. Entonces la disección, que sería el progreso de este desgarro, ¿no es cierto? Entonces ocurre un orificio y va circulando tanto por la luz como por la disección. Entonces, la morbilidad y mortalidad, pues son
secundarias del aneurisma nos referimos a que se rompa, ¿no es cierto?, o se diseque esto y afecte a estructuras adyacentes o ocluya vasos proximales, o incluso puede haber trombosis superpuesta o embolia. Entonces aquí vemos los aneurismas de la aorta abdominal, son verdaderos aneurismas, suelen aparecer en hombres fumadores mayores de 50 años, se localizan por debajo de las arterias renales y por encima de las ilíacas. Entonces, entre las complicaciones están la oclusión de una rama secundaria, la ateroembolia o la compresión de las estructuras adyacentes a la rotura. El riesgo de rotura aumenta con el diámetro del aneurisma. Si es menor de 5 centímetros, pues el riesgo es bajo, pero ya entre 5 y 6 centímetros el riesgo aumenta a un 11% anual, y si es más de 6 centímetros, el riesgo aumenta al 25% anual. Más de eso, pues hay que saber que la mortalidad quirúrgica por la reparación del aneurisma es del 5% cuando el aneurisma no se ha roto, pero cuando está roto, pues la mortalidad en la cirugía es del 50%. Aquí vemos una pieza anatómica, pues, tremendo orificio de rotura. Entonces, la disección, como se hace, pues hay dos tipos, ¿no? Entonces, el tipo A, en el que empieza a disecarse desde la raíz de la aorta, ¿cierto? Entonces, compromete las subclavias, la pterignominada, entonces esa es la tipo A. Y la tipo B, en cambio, pasa ya el arco aórtico y pasa a la subclavia izquierda y empieza a hacerse el aneurisma. Esa es la diferencia entre el tipo A y el tipo B. Entonces, como vamos a ver en una placa simple de lo que se ve, ¿no es cierto? El botón a la aorta elongada, el botón aórtico prominente, entonces nos dará sospechar ya en la presencia de un aneurisma, y aquí mucho más, ¿no es cierto? Un mediastino superior, pues muy ancho, y la aorta descendente desenrollada. Ahora la imagen en tomografía, pues aquí vemos la aorta, y esta es, digamos, la falsa luz. Esta es la luz verdadera. Esta es la disección que está comprimiendo a la luz verdadera. Aquí, ¿no?, otra imagen en la que se ve, ¿no es cierto? Se distingue porque el contraste en la luz falsa, ¿no es cierto?, es más intenso que en la verdadera. Esta es la luz verdadera y esta es la luz falsa. Entonces aquí se ve también una trombosis, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo la aorta descendente y se ha trombosado la luz falsa. Entonces aquí está la luz verdadera y esta es ya una trombosis en la luz falsa. Entonces aquí también puede darse un hematoma, ¿no es cierto? Entonces aquí está la luz y el hematoma se ha desarrollado en la pared. Aquí se ve un hematoma. Esta es una imagen por resonancia de la disección de pasado el arco distal, ¿no es cierto? Estamos ya viendo la aorta descendente hasta torácica y abdominal, y la falsa luz con una trombosis parcial acá arriba. Está una imagen de resonancia en la que se está midiendo el diámetro del aneurisma aórtico, ¿no?
Y aquí otra imagen de resonancia, pues en la que muestran, ¿no?, un hematoma intramural. También, claro, a través de eco también se puede distinguir, ¿no es cierto?, la ruptura del arco aórtico. Y puede verse también, bueno, aquí es un pseudo, que es la imagen del ventrículo izquierdo, y esta sería una falsa luz del aneurisma ventricular ya trombosado. Bueno, aquí ya no hablamos de carótida, sino aneurismas dentro. Y también la imagen por eco, ¿no es cierto?, de la aorta descendente y un hematoma intramural. Esta es la patología, ¿no es cierto? Nunca queremos llegar a esto con nuestros pacientes, pero aquí se ve, ¿no es cierto?, digamos, la luz verdadera y la tremenda trombosis que se ha producido aquí. Vamos a revisar algo sobre la circulación venosa. Entonces, ustedes recuerden que pues las venas tienen paredes delgadas, de baja presión, y dependen más bien de la actividad de las bombas musculares para lograr el retorno venoso hacia el corazón. El sistema venoso pues tiene dos componentes, las safenas, okay, y las tributarias de estas, y las venas profundas. Entonces estos dos sistemas están comunicados por las venas perforantes, y las válvulas que impiden el reflujo venoso pues están justo hacia la unión de los dos sistemas y en las perforantes. Entonces, cuando una persona camina, lo que hace es que los músculos pues hagan un efecto de masaje, y tanto el gastrocnemio como el sóleo de las piernas sirve para aumentar el flujo hacia el corazón. Entonces, las venas varicosas pues son venas tortuosas, ¿no?, que dilatadas en extremidades inferiores. Pues las primarias se originan de las afenas, y las secundarias son del flujo profundo. Entonces, la causa más frecuente puede ser la trombosis venosa, ¿cierto?, o de pronto una compresión de las venas abdominales, por ejemplo, en embarazo o por un tumor. Entonces, las varices son frecuentes en mujeres, ¿no es cierto? Hay predisposición familiar, más en personas obesas, por el aumento de la presión intraabdominal, y en aquellas personas que permanecen mucho tiempo de pie por cuestiones de trabajo. Entonces, en las telangiectasias son estas varices superficiales, ¿no?, que más bien las damitas se quejan por la apariencia desagradable que suelen haber, ¿no es cierto? Y de pronto puede haber edema a la tarde, y que desaparece ya con el reposo. Entonces, cuando las comunicantes son incompetentes, ahí las molestias son mayores y frecuentes. Y claro, aquí estas venas ya, digamos, muy pues visibles y tortuosas, como veíamos la imagen, pues necesitamos verlas para pensar que esto ya necesita tratamiento quirúrgico, y usualmente estas son para escleroterapia. Entonces, pueden pues ver con un eco simple si se comprime o no la vena al hacer presión y ver la circulación, y el Doppler color también, que servirá para ver la permeabilidad y descartar que exista estenosis o trombosis. Les agradezco por la atención y estoy a la orden para las preguntas. Le agradecemos al doctor Cisneros por su presentación. Bueno, primero solicitarles que si es que tienen preguntas, por favor, ya las vayan escribiendo en el chat, como es costumbre en todas estas clases, y un poco ir diciendo lo que
al inicio de esta reunión, pues estaba yo comentando en el sentido de que esta es la última clase del doctor de teórica el día sábado. El doctor cerrará el curso prácticamente con el taller que se está organizando. El día de mañana tenemos el taller de la doctora Liz Acosta, donde pues ella va a hacer un resumen, un recorrido sistemático de todo lo tratado en relación a las imágenes como una herramienta de apoyo diagnóstico, pasando por la radiografía de tórax, el estudio de imágenes de tórax, porque miramos algunos elementos, el eco abdominal con sus diferentes facetas que se han ido recibiendo y se han ido analizando en el transcurso de este curso. Bueno, vamos con la primera pregunta. Buenas noches. ¿Cuál es la medida del botón aórtico para poder decir que está agrandado y si se trata de un aneurisma? Bueno, esos datos técnicos pues los dejo a la doctora Liz, no sé si nos está acompañando. Hoy no pudo acompañarnos, pero la vamos a, si es que hoy no podemos evacuarla esta pregunta, el día de mañana podemos conversarla porque como tenemos una reunión donde, como dije, va a ser más amplia y resumida de cada uno de los temas que hemos estado tratando, entonces podríamos mirarlo allí. Ok, no sé si es que alguien quiere hacer alguna pregunta adicional. Bueno, si es que no hubiera preguntas, entonces no sé si tiene algún comentario final, doctor. Es para recordarles que el caso, ¿no?, que se está presentando, pues este es la tarea, la última tarea. Como hemos dicho, se ha desarrollado durante la presentación, la respuesta está ahí. Ahora la preocupación de la paciente es, ¿cierto?, que se suspende la torvastatina o la mantiene. Ya hemos dado los conceptos y está claro lo que se debe hacer. Eh, pues les agradezco por la atención. Si es que no hay más comentarios. Respecto a la tarea que está por recibir hasta hoy, pues, pues yo acepto todas las sugerencias que me han puesto como respuesta, ¿no es cierto? Hemos dado y nosotros damos pues lo que dice la teoría, lo que dicen las guías, las evidencias, y ya lo que yo haga como médico con mi paciente y informándole las condiciones que tiene, pues puedo o no acceder a un medicamento. Recuerden que de la tarea anterior hablábamos sobre la esteatosis no alcohólica. La paciente tenía ya una fibrosis de etapa 3, tomó la medicación para el Helicobacter y se observó un incremento tanto de las enzimas hepáticas como de la colestasis. Y la pregunta era si se podía o no atribuir a los antibióticos que se usó. Entonces, algunos han respondido con base a lo que han buscado o lo que estaba en la clase. La segunda parte era de qué procedimiento haría para valorar la situación actual de la paciente. Es decir, ya sé que tiene una fibrosis de etapa 3, ¿qué voy a hacer para ver actualmente cómo ha evolucionado? Y la tercera parte era pues el uso de los omega 3, pues para muchos van a usarlo como placebo, otros van a usarlo como medicación. Pues como les digo, yo respeto como el que más, el que ustedes usen. Aquí estamos dando pues sugerencias, guías. El que lo tomen pues es decisión individual y con mucho respeto para todos nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor. Apareció una pregunta. Buenas noches. En cuanto al nódulo tiroideo, ¿a partir de qué diámetro se recomienda realizar una PAF y qué características debe tener el nódulo? Ya, si el nódulo es menos de 1 centímetro, no hay que hacer nada.
No hay que hacer, o sea, todo nódulo debe ser por lo menos mayor de 1 centímetro de diámetro para realizar punción. Lógicamente, la mayoría de nódulos es un nódulo, diríamos, sólido, se podría decir, ¿no es cierto? Porque se ve, eh, el quístico es solamente líquido, el coloide, aquí podría ser un mixto. Entonces, hay características ecográficas, que, bueno, eso nos detalla, ¿no es cierto?, las calcificaciones periféricas, el que sea mixto, el que sea heterogéneo, es indicativo. Entonces, en cuanto al tamaño, más de 1 centímetro, ¿no? Y en cuanto a las características, pues que tenga calcificaciones periféricas, que no sea solo coloide, sino que sea como se ve aquí, ¿no es cierto? Mixto, creo que teníamos la imagen aquí, ¿no es cierto? Este es el coloide y esta es lo sólido o las células. Si yo veo un quiste que solamente es coloide, es así, entonces la posibilidad es que el resultado me salga benigno. Pero si yo tengo ya este conglomerado aquí que es sólido, entonces la posibilidad más bien es que me salga maligno. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta. En antecedentes familiares de CA de tiroides, mamás, tíos y primas, ¿se debe hacer tiroidectomía profiláctica a paciente de 28 años? ¿O qué procedimiento se puede seguir además del seguimiento ecográfico y hormonal? Ya, o sea, el riesgo de cáncer está ahí, ¿no es cierto? Sí está, la carga genética es muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué usualmente se hace si se detecta un nódulo? O sea, ese nódulo hay que funcionar. Como hemos dicho, con ese antecedente al menos, si el nódulo es más de 1 centímetro, aunque sea un solo nódulo. Entonces, si tiene las características de calcificaciones periféricas y que sea mixto, entonces hay la posibilidad de que sea maligno. Ahora, ¿qué podría ser, no es cierto? Eh, Basta que sea sospechoso de malignidad, va a cirugía. O sea, claro, ¿qué gano con esto? Pues quitarme la, el riesgo de desarrollar cáncer. ¿Qué va a pasar si le opero? La paciente va a tener que tomar de por vida hormona tiroidea y nada más, ¿cierto? No esperar a que yo tenga pues ya diseminación, encuentre ganglios cervicales positivos o eso, entonces eso ya es muy tarde. Entonces, eh, ¿qué recomendación daría? Si hay mucha carga familiar y ya tiene un nódulo, entonces va a cirugía. No hay que pensar. Claro, si resulta que ha sido premaligno o no era maligno, pues ya se quitó el peso de encima de tener que esperar que desarrolle en algún momento, ¿cierto? Si hay malignidad, pues se adelanta el yodo radioactivo y se completa el tratamiento. Entonces, si tiene 28 años, obviamente uno diría, está joven, sí, pero es frecuente, ¿no? No hay que, ante la sospecha, aunque sea nódulo único, pero la carga genética es muy grande, pues se puede, ¿no es cierto? Los anticuerpos más bien dan el antitiroglobulina, anti-TPO, que pueden guiar, no siempre se ha visto una relación positiva. El anti-TPO más bien para las inmunes, para tiroglobulina también va en tiroiditis de Hashimoto, en las autoinmunes nos sirven. Como una guía también puede ser en el cáncer de tiroides, los anticuerpos, ¿no? Anti-TPO y antitiroglobulina. Pero por la pregunta que me dan, yo, si es que hay nódulo ya, indicaría cirugía. Gracias. Hace una repregunta, ¿no? Y una aclaración, en el sentido de si solamente hubiera antecedentes familiares, estaría indicado la... No, si hemoglobina. la glándula es normal, no. Si la glándula es normal, no, o sea, no hay motivo, ¿no es cierto? Si es que hay algún cambio en la glándula, como decimos, si aparece un nódulo, ahí sí la cirugía. Ok. Bueno,
No sé si es que hay más preguntas, si es que las personas que han formulado las preguntas han sido satisfechas sus inquietudes. Si es que esto es así, pues estamos listos como para cerrar. Agradece, doctor, y muchas gracias por la respuesta. Creo que con esto hemos terminado todas las temáticas teóricas del doctor Cisneros. Yo quiero agradecerle muy infinitamente su apoyo, su aporte y pues comprometerles para el taller con el cual se cierra este componente de la clínica e invitarles para el día de mañana el taller de la doctora Lisa Costa, que es un resumen de todo el tema de imágenes en general. Con esto, pues, desearles una buena noche y mañana nos estaremos viendo a las 8 de la noche. Muchas gracias, doctor. Que tenga una buena noche. Muchas gracias a usted, doctor Edison, igualmente, y a todos una buena noche. Conmigo hasta el sábado. Muchas gracias. Buenas noches con todos.